Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla en este día tan genial. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro canal, ese rincón virtual donde nos encanta sumergirnos en historias, emociones y, sobre todo, en el increíble mundo de las series turcas. Hoy, prepárense, porque vamos a embarcarnos en un viaje que, les advierto, podría requerir una caja de pañuelos. Sí, así como lo oyen. Hoy vamos a hablar de esas telenovelas turcas, esas joyas televisivas que, no importa cuántos episodios tengan, nos enganchan, nos hacen reír, nos enamoran, y sí, inevitablemente, nos hacen llorar a mares. No sé ustedes, pero yo soy de los que se emocionan con cada drama, cada giro inesperado, cada mirada cargada de sentimientos. Y es que, las producciones turcas tienen ese don de tocarnos la fibra sensible, de hacernos sentir como si fuéramos parte de la historia. Así que, si son de los míos, si aman las historias de amor épicas, los secretos oscuros, los personajes entrañables y las tramas que te dejan pensando días, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy, vamos a desgranar esas series que, por su carga emocional, por sus guiones impecables, por sus actuaciones de infarto, merecen ser llamadas las turcas que te harán llorar, y mucho. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque les prometo que tenemos mucho más contenido increíble preparado para ustedes. Así que, sin más preámbulos, comencemos esta aventura llena de lágrimas, risas y, sobre todo, de mucho corazón. Vamos a empezar con una serie que, estoy segura, muchos de ustedes conocen y han amado, Kara Sevda, o Amor Eterno, como se conoce en algunos lugares. Esta serie es un torbellino de emociones, un drama romántico de esos que te roban el aliento. La historia de Kemal y Nihan, dos almas gemelas de mundos opuestos, es una de las más conmovedoras que he visto. Desde el principio, la química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es palpable, es mágica, te atrapa y te hace creer en el amor a primera vista. Pero claro, no todo es color de rosa. Los obstáculos que enfrentan, la oposición de sus familias, las intrigas y las mentiras, te hacen sufrir con ellos en cada episodio. Y déjenme decirles, los momentos de llanto están garantizados. Hay escenas que se quedan grabadas en la memoria, diálogos que te llegan al alma, y despedidas que te rompen el corazón en mil pedazos. Si buscan una historia de amor que te haga suspirar, pero también que te haga derramar lágrimas, Kara Sevda es una apuesta segura. Es una montaña rusa emocional que te dejará exhausto pero, a la vez, con el corazón lleno de sentimientos. Ahora, vamos a cambiar un poco el registro, pero no la intensidad emocional. Hablemos de Çukur, o El Pozo. Esta es una serie completamente diferente, mucho más oscura, más cruda, pero igualmente capaz de hacerte llorar a moco tendido. Aquí no hay princesas ni príncipes, aquí hay gángsters, hay familias disfuncionales, hay violencia, pero también hay lealtad, hay hermandad y, sobre todo, hay una profunda lucha por sobrevivir. La historia se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur, en Estambul. Yamak, el hijo rebelde, es un personaje que te enamora por su complejidad, por su lucha interna, por su deseo de proteger a su familia, aunque tenga que enfrentarse a sus propios demonios. Çukur es una serie que te hace reflexionar sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la venganza, sobre los lazos que nos unen y los que nos separan. Y sí, también hay momentos muy tristes, pérdidas que te duelen como si fueran las tuyas propias, y situaciones que te hacen cuestionarte todo. Es una serie que no te deja indiferente, que te marca, y que te hace pensar mucho después de haber visto el último episodio. Si les gustan las historias con mucha acción, pero también con mucho corazón, Çukur es una serie que deben ver. Siguiendo con las series que te desgarran el alma, no podemos dejar de mencionar Kuzgun, o El Cuervo. Esta serie es un drama lleno de intriga, venganza y, por supuesto, mucho amor. La historia de Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul después de 20 años para vengarse de quienes destruyeron a su familia, es una historia que te atrapa desde el primer minuto. Su reencuentro con Dila, su amor de la infancia, añade una capa extra de complejidad y emoción a la trama. El dolor, la pérdida, el deseo de justicia, todo se mezcla en esta serie creando una atmósfera cargada de tensión. Las actuaciones de Bahar Arduç y Burcu Biricik son impecables, transmiten cada matiz de sus personajes, cada dolor, cada esperanza.
Y déjenme decirles, las escenas de llanto son desgarradoras, te hacen sentir el dolor de Kuzgun y Dila como si fuera el tuyo propio. Si buscan una serie que te haga sufrir, pero también que te haga creer en el poder del amor y la redención, Kuzgun es una excelente opción. Prepárense para un viaje emocional intenso, porque esta serie no se anda con rodeos. Ahora, cambiemos un poco el chip y hablemos de Yerde, o En el interior. Esta serie es un thriller policíaco que te mantiene al filo del asiento en cada episodio. La historia de Sharp y Mert, dos hermanos separados al nacer y que terminan enfrentándose en lados opuestos de la ley, es una de las más emocionantes y adictivas que he visto. La trama está llena de giros inesperados, de secretos que se revelan poco a poco, de traiciones que te dejan con la boca abierta. Pero además de la acción y el suspense, Yerde también tiene mucho corazón. La relación entre los hermanos, la lucha de Sharp por descubrir la verdad sobre su pasado, la lealtad de Mert hacia la mafia, todo esto crea una dinámica emocional muy potente. Y sí, adivinaron, también hay momentos de llanto. Hay pérdidas que te duelen, sacrificios que te conmueven y escenas que te dejan con el corazón en un puño. Si les gustan las series con mucha intriga, pero también con mucho sentimiento, Yerde es una serie que no se pueden perder. Continuando con nuestro recorrido por las turcas que te harán llorar, no podemos olvidar Zalim Istanbul, o Estambul Cruel. Esta serie es un drama familiar que te engancha desde el principio con su intrincada historia y sus personajes llenos de secretos. La lucha de Seher y sus 3 hijos por sobrevivir en el lujoso y despiadado mundo de los Karakai es una historia que te toca el corazón. La serie explora temas como la ambición, el clasismo, el amor prohibido y las consecuencias de las decisiones del pasado. Los personajes son muy complejos, y cada uno tiene sus propias razones para actuar de la manera en que lo hacen, lo que hace que te encariñes con algunos y odies a otros. Y sí, como es de esperarse, hay muchos momentos tristes, momentos que te hacen llorar de impotencia, de rabia, de tristeza. Las injusticias que sufren los personajes te hacen sentir el dolor como si fuera el tuyo propio. Si buscan una serie que te haga reflexionar sobre las desigualdades sociales, y que te haga sentir una montaña rusa de emociones, Zalim Istanbul es una opción que deben considerar. Y ahora, para variar un poco el tono, hablemos de una serie que, aunque no sea un drama lacrimógeno en su totalidad, sí que tiene momentos muy emotivos, Erkencikus, o Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica que, a pesar de su tono ligero y divertido, también tiene escenas que te tocan el corazón. La historia de Sanemikhan, dos almas libres que se encuentran y se enamoran de forma inesperada, es una de las más dulces y encantadoras que he visto. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y sus personajes te enamoran por su naturalidad, su espontaneidad y su corazón puro. Pero claro, no todo es risas y romance. También hay momentos de tristeza, de decepción, de dolor. Hay obstáculos que deben superar, malentendidos que los separan, y miedos que los frenan. Y es en esos momentos cuando la serie te llega al corazón, te hace sentir la vulnerabilidad de los personajes y te hace llorar de emoción. Erkencikus es una serie que te hace reír, te hace suspirar, y también te hace llorar, pero siempre desde el corazón. Si buscan una serie que te levante el ánimo, pero que también te haga conectar emocionalmente con los personajes, esta es una excelente opción. Y para seguir con las comedias románticas que también te harán soltar alguna lágrima, vamos con Senkal Kapm, o Llamas a mi puerta. La historia de Eda y Serkan, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a fingir un compromiso, es una de las más divertidas y adictivas que he visto. La serie tiene un humor muy particular, situaciones muy cómicas y una química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Pero más allá de las risas y el romance, Senkal Kapm también aborda temas más profundos, como la superación personal, la búsqueda de la felicidad y la importancia de seguir tus sueños. Y, por supuesto, como toda buena serie turca, también hay momentos de llanto, momentos en los que los personajes sufren, se equivocan y se arrepienten. Esos momentos son los que te hacen conectar aún más con la historia, los que te hacen sentir como si fueras parte de su mundo. Si buscan una serie que te haga reír a carcajadas, pero también que te haga llorar de emoción, Senkal Kapm es una opción que no se pueden perder. Y para cerrar este viaje emocional, hablemos de una serie que, aunque no sea tan conocida como las anteriores, tiene una historia muy poderosa y conmovedora, Kuzey Güney. La historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, cuyas vidas se entrelazan de manera trágica desde la infancia, es un drama familiar que te hace reflexionar sobre los lazos de sangre, el destino y las consecuencias de nuestras acciones.
Kusei, el hermano rebelde, es un personaje que te enamora por su valentía, su lealtad y su corazón noble. Gunei, el hermano ambicioso, es un personaje más complejo, que te hace dudar entre la admiración y el rechazo. La serie está llena de momentos de tensión, de conflicto, de dolor, y sí, también de muchas lágrimas. Las actuaciones de Kwon Tae-il y Bura Gul-soi son impecables, transmiten cada emoción, cada matiz de sus personajes de una manera muy convincente. Si buscan una serie que te haga reflexionar sobre la naturaleza humana, y que te haga sentir una montaña rusa de emociones, Kusei Gunei es una serie que deben ver. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este emotivo recorrido por las telenovelas turcas que nos han hecho llorar a mares. Hemos navegado por historias de amor imposibles, dramas familiares, venganzas implacables, comedias románticas, y todo ello, aderezado con grandes dosis de emoción. Hemos visto personajes que nos han robado el corazón, actores que nos han conmovido hasta la médula, y guiones que nos han dejado pensando durante días. Hemos reído, hemos suspirado y, sobre todo, hemos llorado. Pero esas lágrimas, esas emociones, son las que nos hacen conectar con las historias, las que nos hacen sentir vivos. Y es que, al final, las series turcas nos demuestran que, a pesar de las diferencias culturales, todos compartimos las mismas emociones, los mismos anhelos y los mismos miedos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que se hayan sentido identificados con algunas de las series que mencionamos, y que se hayan animado a ver otras que aún no conocen. Y recuerden, no se avergüencen de sus lágrimas, porque las emociones son lo que nos hace humanos. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Cuáles de las que mencionamos en el vídeo los han hecho llorar más? ¿Hay alguna serie que no mencionamos y que creen que deberíamos incluir en nuestra lista? Dejen sus respuestas en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. También, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Ya saben que aquí nos encanta hablar de series turcas, de historias que nos hacen soñar, que nos hacen reír, que nos hacen llorar y que nos hacen sentir. Así que, si son de los nuestros, si aman las emociones fuertes, las tramas apasionantes, y los personajes entrañables, este es su lugar. Y recuerden, la vida es un drama, una comedia, un romance, una aventura. Así que vivámosla al máximo y no tengamos miedo de mostrar nuestras emociones. Hasta la próxima, mis queridos amigos, y que las lágrimas de emoción los acompañen. Nos vemos en el próximo vídeo.